Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. ¿Cómo está? Amén, amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a tomar la espada, que es la palabra de Dios, y vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 10 y 12. Y en el nombre de Jesús tomo autoridad en Cristo Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 10 y verso 12 al 12. Y dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Seguimos? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cerremos nuestros ojos y oremos. Quiero que haga una oración por su servidora, en el nombre de Jesús. Que sea Él el que me dé el denuedo para predicar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por tu iglesia y declaro que tu palabra permanece en ellos y en mí, y podemos vencer las artimañas del enemigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, lo dejamos ahí. Déjeme decirle que Dios sabe cuáles son nuestras batallas. Dios sabe cuál es esa batalla que continuamente estamos teniendo, o esas diferentes batallas que estamos teniendo cotidianamente, permanentemente, y que no podemos salir de ellas. Dios conoce la necesidad de su pueblo. Dios conoce las debilidades de sus hijos. Dios conoce lo que estamos necesitando en este momento. Dios lo sabe, para Él no hay nada oculto. Nada oculto. Así es que aunque tú no hayas hablado, el Señor sabe tu necesidad. Él sabe cuál es tu lucha en estos momentos. Y en su gran amor y en su gran soberanía, Él es inmutable, Él no cambia. Él derrama ese amor sobre nuestras vidas. Y hoy nos tiene aquí con un propósito. Hoy nos trajo aquí con un propósito para ayudarnos, iglesia. Aun cuando hemos sido infieles, aun cuando le hemos fallado, aun cuando lo hemos ignorado, hoy estamos aquí porque Él nos quiere ayudar. Él quiere ayudar a cada uno de sus hijos. Él quiere ayudar a su iglesia a que avancemos en su palabra, en el nombre de Jesús. Por eso comienza la palabra diciendo, empezamos en el 10, por favor. Dice, ese es el 10. Dice, por lo demás,
hermanos míos, fortalecíos, fortalezcanse en el Señor. ¿Sabe que la batalla que está atravesando, por la cual todos los días decimos cuándo va a llegar la victoria? Es porque nos falta esa fortaleza en el Señor. Y hoy, en su gran amor, nos la está recordando. Nos está diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. ¿Seguimos? Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Es una palabra muy conocida en esta iglesia. Es una palabra que creo que la mayoría la conoce. Y si alguno no la conoce, recíbala de parte de Dios. Porque necesitamos de esta armadura. No nada más cuando tenemos dificultades, no nada más cuando tenemos batallas, sino todos los días. Es un kit que Dios nos ha dejado a cada uno de sus hijos. ¿Alguno de sus hijos practica algún deporte? Fútbol, natación, eso que es de defensa personal. El taekwondo, cargan con su mochilona el peto, las coderas, con las espinilleras. Trae su casco. O sea, imagínate, lleva al niño sin todo eso. Primeramente el maestro no te lo va a recibir, te lo va a regresar, porque tiene que ir equipado. ¿Y sabe qué estamos haciendo aquí, iglesia? Hay muchos que venimos sin toda esa armadura. Es más, ni la conocemos. Por eso estamos aquí, porque dice Dios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como hijos de Dios vivimos la vida como si no pasara nada, y todo pasa a nuestro alrededor. Y quiero que sepa, iglesia, que la armadura que Dios nos da para este tiempo, en este mundo, tiene un propósito: para que podáis enfrentar todas las acechanzas del diablo. ¿Cuáles acechanzas del diablo? Muchas de las circunstancias que atravesamos y todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un nombre, otra vez se me olvidó la palabra. Tiene un personaje detrás de todo lo que está sucediendo. Dice aquí: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Seguimos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es esto, iglesia? Ponga atención. Nuestra lucha no es... Venga, pastor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha con nuestro cónyuge. Gracias. ¿Me envío? No tenemos luchas contra nuestros hermanos en la fe. No tenemos luchas con nuestros hijos. Porque nuestra lucha no es contra nuestra familia, nuestros familiares. Nuestra lucha no es contra nuestros padres. Gracias. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En el nombre de Jesús. Le hablo a su espíritu, iglesia. Le hablo a su espíritu, que es el que comprende, que es el que recibe la palabra. Y que es el Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir esta palabra. Si tú habías creído que tu lucha era contra aquel con el cual amaneces todos los días, no, hoy te está diciendo Dios: no. No, hija, no, hijo, no es así.
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Escuche bien, iglesia. Nuestra lucha día a día en nuestros pensamientos, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar, viene a causa de que nuestra lucha está siendo contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu mayor enemigo no es el que tienes al lado. Tu mayor enemigo no son los que viven en tu casa. Tu mayor enemigo no es con el que compartes día a día, no. Estamos hablando de potestades, estamos hablando de gobernadores, estamos hablando de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque tú y yo no podamos verlos, están escuchando lo que su servidor está predicando. Pero en el nombre de Jesús, el ángel de Jehová acampa alrededor de una servidora y acampa alrededor de ti, si tú lo crees, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si nuestra lucha es contra todas estas potestades, gobernadores, huestes de maldad, ¿quién está detrás de ellos? Hay un plan para que el pueblo de Dios sea derribado. Hay un plan de las tinieblas para el que el pueblo de Dios sea desanimado. Hay un plan de las tinieblas para que el pueblo sea dividido. Hay un plan de las tinieblas y quien lo comanda es Satanás. Y todos esos espíritus inmundos, todos esos espíritus demoníacos están bien organizados. Bien organizados. Dice que está en las regiones celestes. Hay 3 cielos. Uno es el que usted y yo podemos ver. Ese es el primer cielo. Y en el segundo cielo ellos habitan. Ellos ahí se mueven. Y se mueven por rangos. Por rangos. ¿Le has creído a Dios? ¿Has perseverado? ¿Nada te detiene? Bueno, tu lucha va a venir contra estas potestades, contra estos gobernadores de tinieblas, contra estas huestes espirituales de maldad. Ellos tienen un propósito, ellos tienen un plan bien trazado, que el pueblo de Dios no crezca, que el pueblo de Dios se divida. Por eso estamos aquí en el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, fortalecíos en el Señor. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder hacer frente a esas artimañas del enemigo que nos hace sentir desanimados, que nos hace sentir que ya no podemos, y que llega el momento en que nosotros queremos tirar la toalla, porque hay un trabajo de ellos bien organizado para que tú y una servidora caigan, para que mengues en tu fe, para que no avances, para que no alcances más almas para Cristo. Pero Dios sabe muy bien que el pueblo de Dios se está equivocando. Él sabe que su iglesia está cometiendo errores. Y en su gran amor hoy nos tiene aquí para capacitarnos, para decirnos cuáles son esos errores que estamos cometiendo. 2 errores que estamos cometiendo.
Y voy a decir uno que no voy a ministrar. Pero uno de los errores que cometemos, no lo escriba, solamente se lo voy a decir ahorita, es dormirnos aquí en la iglesia. ¿Y sabe que ese es un plan de las tinieblas? Para que no recibas la palabra de Dios. Él sabe en que nos estamos equivocando. Él sabe que entre nosotros nos estamos destruyendo. Entonces hoy el Señor viene a hablarnos y viene a hablarnos de esos errores que estamos cometiendo. Y el primer error que estamos cometiendo, iglesia, es que estamos peleando la batalla en nuestras fuerzas. Estamos peleando la batalla en nuestras fuerzas, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de sentir, como yo creo, como yo pienso. Estamos nosotros cometiendo ese error y por lo tanto nos lleva a cometer el segundo error, que estamos peleando sin estrategia, iglesia. Estamos peleando sin estrategia. Y lo peor de todo, que estamos peleando con el enemigo equivocado. Estamos desenfocados, no estamos viendo que Satanás es el que tiene el plan para destruirnos. No es tu familia, no es tu esposo, no son tus hermanos, no son tus padres, no es tu jefe. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha es contra principados. Hay rangos. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales. Mientras más avances en tu fe, en tu convicción, tú y yo nos vamos a enfrentar a ellos. Y entre más crezcan, más oposición va a haber para que avances. Y Dios hoy nos lo quiere decir. Están cometiendo dos errores, están peleando en sus fuerzas, por eso están cansados. Por eso has terminado diciendo que ya no puedes más. Por eso estás diciendo hasta aquí llegué. Porque estamos luchando en nuestras fuerzas. Porque no hemos ido a fortalecernos en la presencia de Dios. Ni en el poder de su fuerza, iglesia. Y el primer consejo que Dios nos da en esta noche para el primer error que estamos cometiendo, pelear en nuestras propias fuerzas, primeramente el Señor te dice: no te rindas. Primeramente el Señor nos dice: no se rindan. No se rindan, y el consejo es: fortalécete en el Señor. Ese es el primer consejo: fortalécete en mi presencia, en el poder de mi fuerza. Solamente así vas a poder hacer frente a las artimañas de Satanás. Tenemos que reconocer que no podemos pelear las batallas de nuestra vida si solamente lo hacemos en nuestras fuerzas o solamente en nuestra capacidad. Eso nos desgasta y nos hace perder las fuerzas, las ganas. ¿Por qué cree que hay tanta deserción en todas las iglesias en el cuerpo de Cristo? Porque hay gente cansada de no ver esa transformación en su vida, en su familia, en su matrimonio. Porque hemos caminado en nuestras fuerzas y no hemos ido a fortalecernos en el Señor. Por eso viene a nosotros ese desánimo. Por eso llega a nuestra mente y en nuestras palabras decidimos rendirnos. Tiramos la toalla, literalmente. Iglesia, tenemos que ser sabios y fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ese es el consejo
de la palabra de Dios en esta noche. Tenemos que fortalecernos para seguir adelante. Dice en el Salmo 92:10, en el Salmo 92:10 dice así la palabra de Dios: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, es ahí donde Él nos da del poder de su fuerza. ¿Alguien se ha sentido cansado aquí? No levante la mano. El Señor lo sabe. ¿Alguien ha querido tirar la toalla? ¿Alguien dice, ya no puedo más? ¿Alguien se cansó ya de venir, de hacer y no ver resultados? Aquí hay una respuesta. Es porque no hemos ido a la presencia de Dios. No nos hemos fortalecido en su presencia. Y porque no hemos ido a su presencia, Él no nos puede dar de ese poder. Pero si nosotros lo buscamos, iglesia, Él nos va a fortalecer. Pero tú aumentarás mis fuerzas. Pero si nunca tenemos un encuentro con Él, ¿cómo va a fortalecer nuestras fuerzas, iglesia? Dos errores que estamos cometiendo. Y podría venir a usted una pregunta en esta noche, pero ¿cómo me fortalezco en el Señor? ¿Cómo puedo recibir poder de su fuerza? ¿Quieres saberlo, iglesia? Es a través de tener comunión con Él todos los días. Es a través de tener comunión con Él. Es ahí donde Él nos va a fortalecer en nuestro espíritu interior para la batalla que se nos va a presentar en el día a día. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Por medio de la oración. Cuando vamos y buscamos intimidad con Él. Usted y yo ahorita estamos teniendo comunión con Él. Intimidad es usted a solas con papá. Es a solas con el Señor. Es ahí donde nos presentamos con oración y con súplica. Es ahí donde nos vamos a fortalecer. Usted y yo nos vamos a fortalecer cuando nosotros adoramos a nuestro Dios. Es ahí donde el Señor va a venir a fortalecernos. Cuando nosotros adoramos y cuando nosotros alabamos al Señor, no importa la circunstancia, usted danza, le da órdenes a su cuerpo, le da órdenes a sus pies, a sus manos, que adoren, que alaben al Señor. Es ahí donde nos vamos a fortalecer. Amén. Nos vamos a fortalecer en el Señor cuando escudriñemos las Escrituras. Cuando pasemos ese tiempo en esos ríos de agua viva. Es ahí donde el Señor va a fortalecernos. Nos va a dar ese poder para vencer la batalla por la cual estamos atravesando, iglesia. Es ahí cuando buscamos de su presencia. Es cuando no nos dormimos en la iglesia y estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Amén. El Señor también nos hace entender que detrás de nuestras batallas hay un enemigo espiritual. ¿Cuál es ese enemigo espiritual? Ya se los dije. ¿Cuál es? ¿Quién es su enemigo? Por eso estamos aquí, porque el Señor nos quiere capacitar. Estamos peleando y no sabemos ni con quién estamos batallando, ni con quién nos estamos enfrentando, iglesia. ¿Saben que el reino de las tinieblas está súper organizado? Hay rangos en esas potestades. Y nadie cruza al otro, todos respetan esos rangos y lo que tienen que hacer. Pero el error que está cometiendo el pueblo de Dios
es que ni siquiera sabe quién es su enemigo. Ni siquiera sabe. Satanás es el que está detrás de todas las batallas que nosotros estamos teniendo en nuestra vida. En el Efesios 6:12 que leímos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todos estos están comandados por Satanás. Todos. Así es que hay un enemigo que está operando en nuestra contra. Y usted y yo lo tenemos que saber. Todos los hijos de Dios tenemos un enemigo común y es Satanás, el cual utiliza las circunstancias a nuestro alrededor. Utiliza la enfermedad por la cual estamos atravesando. Utiliza la escasez económica. Utiliza la división en nuestra familia. Utiliza las malas actitudes que nosotros o los demás tienen con nosotros. Es el enemigo operando alrededor de nosotros con un solo propósito: derribarnos, iglesia. Derribarnos. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y en medio de la batalla nos está robando la paz. Y en medio de la batalla nos está robando esa fe, esa esperanza. Quiere destruir nuestras finanzas, quiere destruir esa esperanza que tenemos en Dios. Quiere robar ese anhelo que tenemos en Dios. Que no creas en sus promesas. Que no creas que Él puede levantar tu matrimonio. Que ya nada puede hacer con tus hijos. Él quiere robar toda esperanza, iglesia. Quiere robar tu confianza. Quiere destruir a tu familia, tu matrimonio. ¿Sabes que quiere destruir tu ministerio? Quiere destruir tu ministerio. Desanimarte y que abandones y que tires la toalla. Por eso es que Dios en esta noche nos da el segundo consejo, iglesia. El segundo consejo. El segundo error es que estamos peleando sin estrategia. Y el consejo que Dios nos da para ese error que estamos cometiendo es que tenemos que cambiar la estrategia. Si no hay, entonces hay que tener estrategia. Hay que tener estrategia. Así es que no te rindas. Hay una estrategia espiritual en la cual nosotros tenemos que enfocarnos. Si tenemos una batalla espiritual, nosotros tenemos que tener una estrategia espiritual. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 6. Y dice así la palabra de Dios: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Sabe que el pueblo de Dios está peleando la batalla en el lugar equivocado? Aquí nos está dando una clave perfecta para poder vencer. Pero el pueblo de Dios está peleando las batallas en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. ¿Y sabe por qué? Muchos de nosotros cometemos el error de venir a la iglesia y convertir la iglesia en nuestro campo de batalla. Venimos aquí a clamar y a orar. Y no es un problema. Eso no es el problema. El problema que solamente venimos a la iglesia cada 8 días o en cada reunión. El problema y el error que estamos cometiendo y que Dios nos lo está haciendo ver es que en nuestra casa no estamos clamando y no estamos orando. Esperamos venir
a la iglesia. Y en la iglesia venimos a ser capacitados. A la iglesia venimos a ser capacitados, a ser fortalecidos, a ser edificados. A la iglesia venimos a recibir la estrategia. Pero en nuestra casa nos está diciendo la palabra de Dios, ese es nuestro lugar donde tenemos que pelear la batalla. A puerta cerrada, cara a cara con Dios, clamando y orando. Es ahí donde vamos a ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Es ahí donde el Señor nos va a dar la batalla, nos va a dar la victoria de lo que estamos atravesando. Pero muchos venimos a la iglesia, y les vuelvo a repetir, no es malo que oremos y clamemos juntos. El problema y el error es que en nuestra casa dejamos de pelear. En nuestra casa dejamos de buscar a Dios. En nuestra casa ni siquiera oramos por los alimentos. ¿Qué esperanza que vamos a doblar nuestras rodillas para pelear la batalla por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestra sanidad, por nuestras finanzas? Entonces tenemos que cambiar la estrategia. Tenemos que orar todos los días, tenemos que entrar a ese lugar secreto, a reunirnos con el Señor, a dejar todas nuestras cargas delante de Él, que sea Él el que nos diga y nos dirija qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, usa las armas adecuadas para enfrentar enemigos espirituales. Usa las armas adecuadas para enfrentar enemigos espirituales. Y vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos da la respuesta en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Para esos principados, para esas potestades, para esos gobernadores, para esos huestes de maldad. Para eso son estas armas de nuestra milicia. Y no son carnales, dice la palabra de Dios, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe que en nuestra mente y en nuestro corazón se levantan argumentos y altivez en contra de la palabra de Dios? Porque es como yo pienso, no como lo dice la palabra. Inclusive esas armas de nuestra milicia son para nosotros mismos, para derribar esos pensamientos que se están interponiendo, para avanzar, para creer en el Señor. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Ya vimos que las batallas que enfrentamos, a pesar de esas situaciones que podamos ver como nuestra enfermedad, como la escasez, como esas malas actitudes, de nada sirve de nada sirve que nosotros las enfrentemos en nuestras propias fuerzas, porque no nos va a servir, iglesia. No nos va a servir. Ninguna arma terrenal nos va a servir para derribar fortalezas espirituales. Nosotros necesitamos esas armas de nuestra milicia, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Esas armas espirituales que son poderosas en Dios. Nosotros necesitamos pelear esas batallas,
pero con el arma que Dios nos ha dado. ¿Y sabe cuáles son? Ahí le va. La oración. Ese es un arma poderosa para derribar todo argumento. ¿Está orando? No me responda. Otra arma poderosa es la adoración a nuestro Dios. Reconocer su soberanía, su grandeza, su magnificencia. Reconocer su hermosura, su belleza, su poder. Es adorar a Dios. Otra armadura es alabar al Señor, no importando que estemos pasando por valle de sombra de muerte. Otra armadura es el ayuno. El ayuno es una armadura poderosa. Otra armadura que nos da el Señor, y que esa armadura es la que activa todas las que le he dicho ahorita. Activa el arma de la oración, activa el arma de la alabanza, activa el arma de la adoración. Es nuestra fe, iglesia. Sin fe esas otras armas no tienen poder. Nosotros tenemos que creer que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que inclina su oído para escucharnos, que hay un Dios que va a responder y que está peleando la batalla con nosotros. Amén. Y mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, ese es San Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Y dice así la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Hay alguien aquí que haya nacido de nuevo? Bueno, vencemos al mundo, porque hemos nacido de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué importante es que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Eso activa las armas de nuestra milicia para poder enfrentar la batalla que estamos viviendo. Así es que, iglesia, nunca olvides quién está contigo peleando la batalla. Nunca olvides quién está peleando contigo la batalla. Pero eso lo vas a saber cuando tú vayas y te encuentres en intimidad con el Señor. Que tú estés en comunión con Él. Él te va a hacer sentir su presencia. Él va a disipar todo principado que quiera salir en contra de tu familia. Él va a disipar toda potestad, todo gobernante que quiera venir a atacar tu vida, tu familia, tus hijos, tu ministerio. Miren lo que dice 1 de Samuel 17, verso 45, y dice así: Entonces dijo David al filisteo. Entonces saben esa historia, ¿no? De David y el filisteo. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Estamos hablando de armas físicas. El filisteo era un gigante y David era un pequeño. Y ese filisteo dice que salió en contra de él con espada, lanza y jabalina. Y mire, ese hombre de Dios se levanta y dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando el pueblo de Dios se levante a pelear la batalla de la fe en el nombre de Jehová de los ejércitos, otro gallo nos va a cantar, iglesia. Pero decidimos caminar nuestra vida espiritual en nuestras propias fuerzas, porque nos cuesta mucho trabajo doblar nuestras rodillas, porque buscar el reino de Dios es menguar.
Es dejar de buscar lo mío para hacer la voluntad de Dios. Quiero decirle que no importa el tamaño del problema, nosotros podemos enfrentar con valentía cuando estamos seguros de que el Señor, que nunca ha perdido la batalla, está con nosotros. Y cuando venga cualquier hijo de vecino, hijo del diablo, que quiera venir a maldecirnos, nosotros nos vamos a levantar en el nombre de Jehová de los ejércitos a pelear la batalla. Ya no más errores para el pueblo de Dios. Y si Jesús está peleando por nosotros, podemos estar seguros que nosotros vamos a vencer. Amén. Yo espero que el día de hoy nos quede claro a todos que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Y no es con tu servidora que vienes aquí y dices, ay, es que la pastora cada que vengo me da mi trapeada. No, yo no soy tu enemiga. Yo no soy tu enemiga. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Así es que la palabra de Dios hoy quiere capacitarnos y redireccionarnos. Hemos estado cometiendo 2 errores, ¿sí? Estamos peleando la batalla en nuestras fuerzas. Y el número 2, sin estrategia. Pero hoy Dios a esos 2 errores nos da 2 consejos que acabamos de aprender, que es fortalecernos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y que tenemos que cambiar nuestra estrategia. Nuestro campo de batalla es en nuestra casa, en nuestro aposento, ahí donde estamos cara a cara. Ahí donde estamos cara a cara con el Señor, ahí donde clamamos. No nos engañemos. Aquí en la iglesia venimos a ser fortalecidos, sanados, consolados, capacitados. El Señor viene a capacitarnos. Y sí podemos orar juntos. Y sí podemos clamar juntos. Pero también lo debemos hacer en nuestra casa. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos